Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera. Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos al programa Santos en el Claustro, en el que mi hermano Santiago y yo queremos acercar al hombre de nuestro tiempo el ejemplo de santidad de tantos hombres y mujeres que han forjado su amistad a Dios en la vida monástica. Queremos dedicar hoy nuestra atención a una religiosa carmelita muy conocida y cercana en el tiempo, aunque quizás no lo sea tanto por su vida monástica como por otro hecho. Es la hermana Lucía Rosa dos Santos, en el Carmelo María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado. O Lucía, la pastorcita que junto con sus primos, los santos Francisco y Jacinta, recibió varias visitas del Ángel de Portugal y finalmente, en 1917, de Nuestra Señora. Será por tanto inevitable hacer referencia a estas visiones y al mensaje de Santa María, invitando a la oración y penitencia en reparación de los pecados y para pedir la conversión de los pecadores. Pero el centro de atención de los programas que vamos a dedicarle no serán estos hechos que nos siguen interpelando a una verdadera conversión personal, sino que queremos centrar la atención en su vida como religiosa consagrada a Dios, que es la que realmente, por su ejemplaridad y por el ejercicio de las virtudes, ha merecido alcanzar en 2005 ese primer reconocimiento que es el título de venerable, paso previo a la deseada beatificación y canonización. Aunque son numerosas las publicaciones sobre las apariciones de Nuestra Señora en Fátima y su mensaje, así como son los pastorcitos en general, no son tantas las dedicadas a la vida de la venerable Lucía. Seguiremos en gran parte la biografía que bajo el título de Un camino bajo la mirada de Dios han elaborado las religiosas de su Carmelo de Coimbra, publicado en su primera edición en 2016, así como el escrito por el carmelito Letel y la religiosa Ángela de Fátima Coello, postuladora romana de la causa de canonización de Francisco y Jacinta y vicepostuladora de la causa de beatificación de la hermana Lucía. Libro titulado Vivir en la luz de Dios, itinerario espiritual de Lucía de Jesús, la apóstol de Fátima desde el Carmelo. Estos dos libros, que van a servir de base fundamental en este relato, siguen en gran parte los escritos de la hermana Lucía, escritos que tuvo que hacer por orden de sus confesores y de los obispos de Tui y de Leiria. Entre ellos destaca su diario, Mi Camino, todavía inédito, redactado a lo largo de 60 años y en el que se armonizan el mensaje de Fátima y el del Carmelo. No se trata de una tarea fácil, ni es posible deslindar realmente las dos facetas de su vida, pero lo vamos a intentar, con el deseo de mostrar cómo esta vida de santidad justifica su camino a la veneración pública por la Iglesia, y no las visiones que recibió siendo niña y joven. Así, en el prólogo del primer libro citado, escrito por las religiosas del Carmelo de Coimbra, el obispo de esta diócesis escribía: en cuanto religiosa carmelita, es conocida como persona privilegiada en la dedicación a Dios y en el servicio a su Iglesia, en quien el pueblo deposita una enorme confianza anclada en el hecho de haber sido la confidente de Nuestra Señora. La hermana Lucía es también una figura indispensable para el mundo, particularmente para Europa. Pero el objeto de este libro es ayudar, se dice, a todos sus lectores a profundizar en los objetivos esenciales de la vida de la hermana Lucía: el amor a Dios, la devoción filial a la Virgen, la fidelidad incondicional a la Iglesia y el empeño por la salvación de la humanidad perdida. Al final, el mensaje de Fátima, según su interpretación, su vivencia y su testimonio, actualiza la invitación a la conversión, lleva el anuncio de la buena nueva de la salvación de Jesucristo e insta por entero al cristiano a realizar su camino bajo la mirada de María. Su vida se puede resumir en una frase recogida en la introducción del libro: fue una vida enamorada de María, una vida que tuvo desde muy temprano el sello de María, de modo que este amor de la infancia marcó todos sus pasos. Fue siempre por María a Jesús. Y como diría en su diario, en esa bella promesa de Nuestra Señora: mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios, está la vida de mi alma, la fuerza de mi corazón y la alegría de mi peregrinación en la tierra. Lucía Rosa nació en Aljustrel, parroquia de Fátima, el 28 de marzo de 1907, Jueves Santo. Como dato bonito vinculado a su vida, la mañana de ese día en que nació, su madre había asistido a misa y comulgó,
pensando por la tarde dedicarse a la adoración del Santísimo Sacramento, que no pudo hacer por dar a luz a la sexta hija de su matrimonio con Antonio dos Santos. La hermana mayor tenía entonces 16 años y la pequeña 5. La profunda fe cristiana de sus padres se refleja muy bien en dos hechos vinculados a su nacimiento: la acogida de una boca más que alimentar en un ambiente económicamente precario, considerando que toda vida es un gran don de Dios y que nunca faltaría su ayuda para sacar adelante a su familia. Y el deseo de bautizar cuanto antes a la niña, llegando a adelantar la fecha de registro del nacimiento al día 22 de marzo, para conseguir que el párroco la bautizase antes de la Pascua de Resurrección. Así, la hermana Lucía fue bautizada el Sábado Santo, mientras sonaban las campanas anunciando la resurrección del Señor, pues antes de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II se celebraba el Sábado Santo como Sábado de Gloria. Además, ese día era sábado, día dedicado a Nuestra Señora. Indudablemente, nuestra Madre tomó a Lucía bajo su protección y pronto la convirtió en su confidente y mensajera. Cuando Lucía hablaba de sus padres, lo hacía siempre con mucha veneración, exaltando sus cualidades, de modo especial su firme fe y su preocupación por la formación religiosa de sus hijos. En este sentido, también cabe resaltar que nunca reprochó a su madre la severidad que tuvo con ella hasta convencerse de que sus afirmaciones sobre las visiones que tenía no eran pura invención infantil. Por el contrario, Lucía exaltaba el amor y firmeza que mostró en la educación de sus 6 hijos, como madre cariñosa, pero también firme para hacer de ellos buenas personas. Una de las virtudes más importantes que aprendió en su casa fue la generosidad y hospitalidad, pues siendo una familia modesta, estaba siempre abierta para las necesidades de todos los cercanos, como la atención a los enfermos en la epidemia de neumonía de 1919, sin temor al contagio. También aprendió en su casa la laboriosidad y recibió una educación sólidamente cristiana, tanto a través de las enseñanzas de su padre como de las de su madre, catequista sencilla en su aldea y muy rica en valores morales. Con gran felicidad, Lucía recibió la primera comunión el 30 de mayo de 1913, cuando tenía 6 años, adelantando la edad de recepción habitual entonces por mostrar gran solidez en los conocimientos de la doctrina cristiana. Recordaba Lucía que el día anterior de recibir la Eucaristía por primera vez, pidió a Nuestra Señora del Rosario, ante la imagen que estaban adornando sus hermanas en la iglesia, con todo el ardor de que fui capaz, que guardase para Dios solo mi pobre corazón. Y confesaba que al mirar la imagen me pareció que ella me sonreía y que con una mirada y gesto de bondad me decía que sí. Quedé tan inundada de gozo que difícilmente conseguía articular palabra. No olvidó al recibir la comunión la recomendación de su madre de pedir a Dios que le hiciese una santa. Y muchos años después, cuando narraba estos hechos, recordaba la serenidad y paz inalterables que sintió al recibir en la boca la Eucaristía, de modo que, nos dice, sentí que me invadía una atmósfera tan sobrenatural que la presencia de nuestro buen Dios se me hacía tan sensible, como si lo viese y lo oyese con mis sentidos corporales. Le dirigí entonces mis súplicas: Señor, hazme una santa, guarda mi corazón siempre puro para ti solo. Aquí me pareció que nuestro buen Dios me dijo, en el fondo de mi corazón, estas inconfundibles palabras: la gracia que hoy te concedo permanecerá viva en tu alma, produciendo frutos de vida eterna. Desde este día, sus visitas al Santísimo Sacramento fueron más frecuentes y prolongadas, aprovechando toda ocasión para entrar a la iglesia y saludar, aunque fuese brevemente, a su amigo. Al cumplir los 7 años, su madre pensó que era el momento de darle algún trabajo para fomentar su sentido de la responsabilidad. Y así se encargó del cuidado de las ovejas de la familia, juntándose con otras 3 niñas con las que jugaba mientras vigilaban sus rebaños en el lugar conocido como Cabeso. Y estando las 4 pequeñas rezando el rosario, por invitación de Lucía, vieron en 3 ocasiones entre el arbolado una figura resplandeciente que permaneció mientras rezaban. Lucía no dijo nada en su casa, pero sí lo hicieron sus compañeras, y cuando fue preguntada por su madre respondió un poco asustada: no sé lo que es. Al poco de empezar con esta tarea de cuidado del ganado, sus primos Francisco y Jacinta, más pequeños que ella, consiguieron de sus padres permiso para acompañar a Lucía. A partir de ese momento, los 3 fueron inseparables y ya no iban con otras personas, llevando sus ovejas a las tierras de las 2 familias. En la primavera de 1916 recibieron por 3 veces la visita de un ángel
que en la segunda ocasión se les presentó como el ángel de Portugal y que les enseñó esta hermosa oración. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. En la segunda ocasión les pidió oraciones y sacrificios como reparación por los pecados y súplica por la conversión de los pecadores, anunciándoles que los corazones santísimos de Jesús y de María tenían sobre ellos signos de misericordia. A partir de entonces su vida se transformó, rezando el rosario con mucha más devoción y buscando toda ocasión, grande o pequeña, para ofrecer un sacrificio por la conversión de los pecadores. En otoño de ese año 1916 recibieron por tercera vez la aparición del ángel, con el que adoraron el Santísimo Sacramento que les presentó como hostia de la que caían gotas de sangre en un cáliz, para darles después la comunión a los tres. Vamos a parar un momentito para escuchar el Ave de Fátima. Los pastorcitos guardaron silencio completo sobre las visitas del ángel, y al exterior, ante sus familias, su vida no cambió. Sería distinto a partir de las apariciones de Nuestra Señora desde el 13 de mayo de 1917, cuando les anunció que tendrían que sufrir mucho, pero que la gracia de Dios será vuestro consuelo. Realmente fueron muchos y muy variados los sufrimientos que asumieron a partir de entonces, incluso la desconfianza de la madre de Lucía, como he dicho antes, y el temor a que todo fuese una invención, mostrándose severa con la niña para comprobar la veracidad de sus palabras. Por el contrario, los padres de sus primos creyeron desde el principio las afirmaciones de los niños. Las carmelitas de Coimbra, recordando cómo con 10 años que tenía entonces Lucía empezó su vida de sufrimiento, resumen así estos hechos. La pequeña Lucía dijo sí a Dios, un sí tan sincero con su corazón de niña inocente, que Dios tomó posesión de ella enteramente. A partir de ese día se tornó propiedad de Dios. Aunque alguna vez su naturaleza, humana y flaca, quiso reclamar sus derechos, supo decirle que antes que la suya debía ser la voluntad de Dios como su hijo en su vida mortal. Y fue fiel. El sí del 13 de mayo de 1917 fue la consagración solemne de todo su ser y de toda su vida a Dios por las manos de María.
Cada vez que era visitada por algún sufrimiento, continúan las madres carmelitas, se transportaba a aquel lugar bendito y a aquella hora del día 13 de mayo y renovaba su entrega incondicional. Este sí marcó su vida para siempre. El 13 de junio recibieron los niños la segunda visita a Nuestra Señora, en la que anunció que eran elegidos por Dios para difundir por el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón, prometiendo la salvación a las almas que la acepten. Y ante el reiterado anuncio de los sufrimientos que tendría Lucía que sufrir, le prometió: «Yo nunca te dejaré. Mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios». Un corazón que les mostró está rodeado de espinas que se clavan en él, ultrajado por los pecados de la humanidad y que pide reparación. El 13 de julio acudieron los pastorcillos a pesar de la negativa inicial de Lucía, que había pasado unos días de verdadera tortura, temiendo que la aparición fuese obra del demonio. En esta ocasión Nuestra Señora les anuncia que realizaría un milagro en octubre que todos podrían ver. Les mostró una visión del infierno que les estremeció profundamente y les movería a aumentar sus sacrificios por la conversión de los pecadores. Les anunció la petición de consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón y el llamado Tercer Secreto, que solo se revelaría por escrito en 1944 en carta cerrada entregada al Papa y que se hizo público en 2000 tras el atentado sufrido por el Papa San Juan Pablo II. En esta aparición de julio, Nuestra Señora les dijo una de las frases que debemos recordar frecuentemente, sobre todo cuando las dificultades del ambiente y la certidumbre de la presencia del mal en el mundo, que parece vencer sin solución en contra, por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. También vieron a un ángel que llamaba a la penitencia y creció el amor al Papa, el obispo vestido de blanco, como decían los niños. Los pastorcitos ayudaban y apoyaban mutuamente ante las dificultades que ya empezaban a llegar y aumentaban rápidamente, como el disgusto de la Madre Lucía por el continuo flujo de personas que querían verles y no todos con buena voluntad, además de destrozar los campos donde debían pastar sus ovejas. En medio de esto también se produjo la presión de las autoridades políticas, en un momento de fuerza de la masonería en la nación vecina, organización siempre dispuesta a callar cualquier voz o acto que pueda suponer una manifestación religiosa o el triunfo de la fe. Y hasta fueron metidos en prisión y les quisieron forzar, presionándoles con amenazas de muerte, a revelar los secretos transmitidos por la Virgen, o a decir que todo era una mentira montada por ellos. Pero nada lograron, ni con halagos ni con amenazas, mientras ellos animaban para mantenerse firmes en la verdad y la obediencia a la promesa hecha a Nuestra Señora. Cumpliendo la petición de la Virgen, los pastorcitos acudieron al encuentro con Nuestra Madre el día 13 de cada mes, pero en agosto no pudieron hacerlo por haber sido, como he dicho, metidos en la cárcel. Pero el domingo 19, después de la misa, recibieron la anhelada visita de la Bella Señora, en la que les prometió una señal visible para todos en octubre y les renovaba la petición de penitencia por los pecadores. Y esto fue ya una constante en su vida, porque habían visto y comprendido la tristeza de Dios y de Nuestra Señora por el pecado del mundo. Y todo se les hacía poco para consolar a Dios y a su Madre, y para ayudar a convertir a los pecadores y librarles del horror del infierno que habían contemplado. Así, cada vez que asumían un nuevo sacrificio, o especialmente la hermana Lucía a lo largo de su dilatada vida, una nueva dificultad o problema, repetían con alegría interior esta bella oración. Oh Jesús, es por vuestro amor, por la conversión de los pecadores y reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. La última aparición del día 13 de octubre, que reunió a una inmensa multitud de personas, se presentó como la Señora del Rosario. Pidió la construcción allí de una capilla y con mucha tristeza en el rostro pidió: no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y se produjo el milagro del sol, que no es necesario describir aquí. Esa señal visible para todos que confirmaba la veracidad de las apariciones, tal como les había prometido Nuestra Señora, que seguía pidiendo insistentemente el rezo del rosario y anunciaba el fin de la Segunda Guerra Mundial. La epidemia de neumonía que arrasó Portugal entre 1918 y 1919 tuvo entre sus víctimas a los dos pequeños primos, Francisco y Jacinta, aumentando el dolor de Lucía por la pérdida en la tierra de sus dos confidentes. Y, por si fuera poco, también murió su padre, a quien tanto quería. Por otra parte, viendo el agotamiento físico de Lucía, su madre permitió que fuese a Lisboa, a casa de doña Asunción Abelares Silva,
para apartarla de todo el ajetreo de personas que seguían acudiendo para interrogarla y pedirle su mediación en la petición de gracias. Fue un tiempo de descanso y de reforzamiento de su pobre instrucción, para regresar de nuevo a su casa como tiempo previo a su retiro en el internado del asilo de Vilar, en Oporto, a cargo de las hermanas Doroteas. Y todo ello bajo la supervisión del obispo de la diócesis de Leiría, don José Alves Correa da Silva, que sería para ella un guía y un padre espiritual. Así, en junio de 1921, partió para Oporto, pensando que no volvería a ver a su familia ni a aquellos benditos lugares donde había visto a Nuestra Señora. Fue un inmenso dolor para su madre y para ella, en medio de dudas de si debía aceptar esta propuesta o volver a Lisboa a casa de doña Asunción. Pero la Virgen, que le había prometido que nunca la dejaría, le hizo ver que la voluntad de Dios era seguir lo dispuesto por el obispo. Tenía 14 años y, como siempre, encontró fuerzas para salir de su casa en la Eucaristía y en la promesa de que nuestra Madre siempre la acompañaría. La devoción mariana ya era algo suyo, muy suyo, desde muy pequeña, pero indudablemente, desde las apariciones de Fátima, la Virgen fue su maestra en su camino espiritual, lo que Lucía describió bellamente. Quisiste tú hacerme así, pero me encontraste tan pequeña y pobre que me acogiste en ti, en tu corazón de madre, de donde nunca he salido. Me encontré allí con la inmensidad de la Santísima Trinidad, que recibe en ti, océano de luz inmortal, el ser sin igual, el amor que cautiva y me prende a ti. Entonces elegí no vivir para mí, porque solo Dios es grande, solo su amor me sostiene sobre el suelo de la tierra que piso. En Vilar, donde permaneció durante 4 años, recibió el nombre de María Dolores para ocultar su personalidad, teniendo además la prohibición expresa de hablar de las apariciones y hasta de su lugar de origen. Fue una etapa difícil, de adaptación a una forma de vida totalmente distinta de la suya y lejos de su familia. Además, la situación de posguerra hacía que la alimentación fuese escasa. Pero Lucía ofrecía todo como sacrificio expiatorio, cumpliendo su promesa a la Virgen. Algunas compañeras sospechaban de aquella chica tan ruda en apariencia, pero que se embelesaba ante una imagen de la Virgen y ante el Santísimo, y que hablaba con tanto cariño y atractivo de Nuestra Señora, hasta que por una foto de un periódico antiguo la identificaron. La dirección del asilo impuso el silencio sobre ello, pero indudablemente entre sus compañeras creció el respeto y la curiosidad hacia ella, mientras ella mostraba una notable aplicación de las clases recibidas, así como en todas las tareas encomendadas, especialmente en el bordado en oro y plata, que requiere una gran atención y delicadeza. Pronto tuvo que ofrecer un nuevo sacrificio, la renuncia a continuar estudios superiores, pues ello supondría revelar su identidad. Una renuncia personal que le costó mucho toda su vida, pues no se sentía preparada, como se le ordenó, para escribir sus memorias o tener que corresponder a cartas de personas de elevada formación. En los últimos tiempos afirmó que ese sacrificio fue realmente para gloria de Dios, pues al no haber estudiado, sus escritos eran sólo obra del Espíritu Santo, y como ella misma dijo, con la auténtica pureza de la sencillez de quien apenas sabe decir lo que vio y oyó sin artificios de un lenguaje cuidado. Dios lo hace todo bien hecho y conduce nuestros pasos siempre por el camino mejor. Bendito sea para siempre. En este tiempo también vemos cómo se fue desarrollando en ella la virtud de la obediencia, sometiendo al confesor los sacrificios que se le ocurrían. Realmente hay que hablar de la inmolación de la voluntad, y al cumplir 16 años fue aceptada como congregante en las Hijas de María. Al consagrarse de nuevo y de modo especial a Nuestra Señora, también se consagró totalmente a Dios por el voto de castidad perpetua. En las vacaciones escolares iba a Braga, a casa de doña María de la Concepción Maldonado Bento Pereira, momento en que era visitada por su madre. En 1925, Lucía, que tenía entonces 18 años, pidió permiso a su madre para ingresar en la vida religiosa, permiso que obtuvo. Mientras tanto, no cesaba el flujo de peregrinos a Cova de Iría, a pesar de la muerte de los 2 primos y el alejamiento y silencio de Lucía. Y tras un nuevo interrogatorio a esta, el obispo de Leiría, el 13 de octubre de 1930, otorgó la aprobación canónica de la peregrinación.
Sobre la vida de la hermana Lucía, como hermana Dorotea y después como Carmelita, dedicaremos otros programas. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en el podcast y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro@radiomaria.es. Que aprendamos de Sor Lucía la petición de María de pedir por la conversión de los pecadores y reparar el corazón inmaculado de María. Que Dios, por intercesión de la venerable Lucía de Fátima, les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera y conducido hoy por Margarita Cantera.